Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Incumplieron las promesas de campaña, un mazazo al bolsillo en plena pandemia. El Estado debería hacer un esfuerzo grande para mantener el precio del gasoil porque en cierta forma mueve toda la economía. Son tres frases, tres reacciones de las que se escucharon después de que el Poder Ejecutivo decretó el lunes un aumento de 12% en el precio de los combustibles al público. El segundo ajuste de este año luego del que se aplicó en enero. Incluso hubo objeciones dentro del oficialismo, desde Cabildo Abierto. ¿Cómo son los valores, los números nuevos? El litro de la nafta super pasó a costar 65,47. El del gasoil, 45,29. El kilogramo de supergas quedó en 56,17 y la garrafa de 13 kilos vale ahora 730. El incremento, que venía postergándose en los últimos meses, está relacionado solamente con los precios internacionales del petróleo y la evolución del dólar, según explicó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La secretaria de Estado dijo que si se tuviera en cuenta todos los elementos que inciden en las tarifas de los combustibles, o sea, precio internacional más sobrecostos nacionales, la suba habría sido 17,4% en el caso de la nafta y 19,5% en el gasoil. La resolución trajo además otras novedades, ya que se aplicó parcialmente el nuevo esquema para la fijación de precios de los combustibles previsto en la Ley de Urgente Consideración promulgada en julio del año pasado. Vamos a profundizar en esta noticia. Vamos a conocer los argumentos del Poder Ejecutivo y también vamos a detenernos en otra novedad, la confirmación del nuevo cable submarino internacional que instalará Google y tendrá una de sus extensiones acá en Uruguay. Para eso estamos con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ingeniero Paganini, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes, Emiliano, Romina, un gusto estar acá. El oyente debe estar dudando por dónde empiezan, por la buena o por la mala, ¿no? Vamos a empezar por la buena, indiscutiblemente buena, que es la de el anuncio de Google ayer, el tendido de un nuevo cable submarino llamado Firmina, que unirá la costa este de Estados Unidos con las Toninas en Argentina y tendrá dos conexiones en tierra, una en Praia Grande, Brasil, y otra en Punta del Este, acá en Uruguay. ¿Cuál es, desde el punto de vista del gobierno, la importancia de esta infraestructura cuando se consolide? Bueno, para el gobierno lo más importante es que nuestra relación con Google se sigue profundizando, que tenemos un grupo de trabajo funcionando con ellos desde que asumió esta administración, que el grupo de trabajo ha trabajado mucho sobre el proyecto en Parque de la Ciencia de un posible centro de datos que ya está muy avanzado, y en esa relación también se van dando otras informaciones y otros datos y anuncios que nos parecen valiosos porque consolidan un hub tecnológico del gigante de la tecnología digital aquí en la región y en Uruguay en un lugar central, porque en definitiva apostamos a que esté aquí el centro de datos que alimente todo esto. Entonces, en ese sentido, es una muy buena noticia que indica que con las grandes tecnológicas estamos avanzando rápido, que las inversiones que ellas hacen de alguna manera tienen en cuenta que en Uruguay hay un marco de seguridad y también unas capacidades tecnológicas que nos permiten avanzar mirando a largo plazo. Uh-huh. Y en eso estamos muy conformes. El cable en sí mismo, este cable que Google pone para sus propios servicios, ¿qué es lo que implica? Bueno, el cable lo hacen ellos normalmente para ir generando una infraestructura global que les permita conectar todos sus puntos álgidos y lograr de esa manera lo que se llama una muy rápida conexión entre los distintos puntos, que es lo que se llama baja latencia. De esa manera un contenido que esté en algún lado es accedido desde otro lado con menor tiempo, no solo por la cantidad de datos que bajan, sino por el tiempo que demora en ir y venir, lo cual es cada vez más importante cuando uno habla de contenido interactivo, multimedia, videojuegos, etc. Entonces Google va en esa línea de invertir en infraestructura propia. Esta es una inversión de la empresa, más allá de que después cuando llega a Punta del Este se conecta con la red de Antel, ¿verdad?
pero es una inversión de la empresa para mejorar sus servicios globales y al usuario final en todo el mundo le va permitiendo, a medida que van llegando estas cosas, mejores servicios, mejores accesos a los contenidos propios y ajenos que tiene Google. En la reacción, en la declaración que usted hizo en el día de ayer, luego que se difundiera esta noticia, habló a propósito de las posibilidades que implica en cuanto a generación de puestos de trabajo de calidad, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo es que un cable o la conexión a tierra de un cable que en realidad termina en Argentina, en Las Toninas, cómo es que ese link con el territorio uruguayo provoca después esos otros efectos? ¿A qué alude? Bueno, la conexión cada vez más fluida y mejor con el mundo posiciona a Uruguay cada vez mejor en su industria de tecnología, ¿verdad? Ya tenemos una industria de tecnología que hace más de 30 años que es exportadora y que ha sido muy exitosa, sin ir más lejos, es uno de los 5 rubros de exportación del Uruguay principales, compitiendo por el 4º puesto, 800 millones de dólares por año el año pasado, bueno, o sea, un número muy importante que genera puestos de trabajo de calidad, pero ahora estamos apostando a una fase siguiente de esto, apoyada también en la vinculación entre empresas nacionales y el ecosistema de grandes empresas tecnológicas del mundo, y también a la atracción de talento de la región. Un cable lo que hace es mejorar la conexión y la apertura al mundo, pero la presencia de Google acá, además, también lo que hace es ponernos en la vidriera de los grandes de la tecnología, otros grandes de la tecnología que también apostamos a poder acercarlos al país, y proyectos de vinculación, porque cada vez más el mundo de la tecnología es un ecosistema, no es que uno hace todo, sino que muchas empresas se complementan, muchas de ellas nacionales, y es lo que apostamos a darles también más cercanía a los mercados globales, a las empresas nacionales. Uh-huh. Hay oyentes que preguntan a propósito de la vinculación de este cable, de este nuevo proyecto de cable, con el que se acordó en el gobierno anterior, en el que incluso Antel tiene una participación. Sí, el cable TANAT está funcionando, es un cable de Antel y Google. Hay otro cable bicentenario anterior también, o sea, Uruguay ha ido generando cables submarinos de fibra óptica para irse conectando con el mundo en forma gradual, se van usando y van mejorando la conexión al mundo. Este es un cable más propio de la infraestructura de Google mismo, y en ese sentido lo que acerca es a Google al Uruguay, lo cual es una buena noticia. Uh-huh. ¿Qué otras gestiones están en desarrollo en el gobierno con empresas de este estilo? Veía hoy en una nota en búsqueda que justamente se está trabajando para atraer de esas marcas pesadas del mundo de las tecnologías otros proyectos. Sí, estamos en un trabajo ya desde que comenzó esta gestión en acercar a Microsoft, a Amazon, de acercar también algunos otros emprendimientos tal vez no tan conocidos, pero que son valiosos porque son centros de innovación y que conectan con esos mundos al Uruguay. Estamos trabajando mancomunadamente con el embajador uruguayo en Washington, Andrés Durán. Hemos tenido visitas incluso hace poco de un centro de innovación muy potente de New York que se llama New Lab, interesado en instalarse aquí. Es un centro de innovación, es un lugar de conexión de las grandes empresas con las startups y también con la capacidad científica de un país. Trataremos de tener ese tipo de cosas en Uruguay dentro de poco, para irnos integrando cada vez mejor al ecosistema tecnológico mundial. O sea, no se trata aquí de llevar solo el Uruguay al mundo, sino también de traer el mundo al Uruguay. Y en esa sinergia también atraer talento de la región para acercarse a este nodo, lo cual ya está pasando. De hecho, hay muchas empresas de las principales, llamadas unicornios argentinas, que están con buena parte de su gestión en Uruguay. Me refiero a Mercado Libre, por ejemplo. Y además ahora hemos tenido la noticia de que una empresa uruguaya, D-Local, ha podido abrir en la bolsa de Nueva York, con lo cual lo que el esfuerzo privado logró acá y lo que queremos potenciar también desde el gobierno, que es acercar la tecnología uruguaya al mundo y acercar el mundo a la tecnología uruguaya. Volviendo al cable nuevo, al cable que ahora anuncia Google, el Firmina, ¿cuándo se supone que va a estar pronto el tendido? Bueno, nosotros no tenemos acceso al proyecto final. Estas obras normalmente duran un par de años, tal vez un poco más. Y en cuanto al proyecto de data center de Google, ¿cuáles serían los plazos? ¿Cuáles serían los tiempos? Bueno, ahí estamos nosotros mucho más informados. Hay alguna información que no podemos divulgar, pero le voy a explicar más o menos lo que sí es público. Se viene trabajando bastante fuerte con las empresas que corresponden, es decir, con UTE, con Antel
conoce y también con los organismos del gobierno, como el Ministerio de Ambiente y nosotros, para ir definiendo ya el detalle máximo del proyecto y dando pasos, que va dando pasos la firma para que pueda arrancar la construcción. Hasta el momento lo que hay es un terreno comprado, un montón de ingeniería de detalle hecho. Cuando me refiero a ingeniería de detalle me refiero a la planificación de por dónde va la electricidad, por dónde va el agua, por cómo se manejan los efluentes, cuáles son las plantas de tratamiento, etcétera. Todo eso ya se está avanzando, inversión de la propia firma en contratar ingeniería y demás, mucha de ella ingeniería nacional. Va a empezar a trabajar, supongo, sobre el terreno que compró para prepararlo, y cuando estén las decisiones corporativas correspondientes tomadas, es la decisión final de inversión y ahí se nos anuncia la construcción final. Creemos que falta poco para eso. En el contacto que tenemos fluido con ellos, sabemos que la empresa no le gusta dar la noticia final hasta que no está todo muy confirmado, pero nosotros lo vemos con mucho optimismo. Bien. Y antes de pasar al otro tema, Romina, de la audiencia, otras preguntas que hayan llegado sobre Hay algunos que ponen el foco, preguntan a propósito de eso que usted señaló, de que cuando comenzó esta administración, ministro, usted dijo, bueno, y comenzamos ese grupo de trabajo con Google, ¿no? Hay uno, por ejemplo, en este caso Soledad, que dice, cuando dice que desde el comienzo de esta administración están trabajando en esto, me parece que se debe ser más amplio, en tanto es una continuación y bienvenida profundización que comenzó bastante antes en el tiempo. ¿Qué señala usted? No hay ninguna duda, nosotros no somos los dueños de la pelota en esto. Esto lo empezó la administración anterior, y así la relación del proyecto de Google, por supuesto. Por suerte en Uruguay tenemos administraciones que se van pasando la posta de una a otra. El aeropuerto de Carrasco lo empezó el doctor Valle, lo terminó el doctor Vázquez. La digitalización de la red de Antel se empezó en los 90 y se continuó y se profundizó en los 2000 y en los gobiernos del Frente Amplio. Y vamos a seguir en esa línea. O sea, nosotros no creemos que haya que ponerle color partidario a esto. Lo que sí estaba queriendo poner el énfasis yo es de que Google sigue para adelante y confía en el Uruguay y confía en nuestras capacidades, y que el gobierno cree que eso hay que fortalecerlo, y a eso le hemos dedicado energía y le seguiremos dedicando. Y me parece que lo que hay que mirar es al futuro. O sea, esto quiere decir que alguna empresa grande del mundo cree que Uruguay es un lugar valioso para atraer proyectos, y que la seguridad jurídica que tiene el Uruguay, que cambiando el gobierno se sigue para adelante, es también un valor. El hecho de poner un grupo de trabajo, ¿qué implica concretamente? O sea, ¿se busca facilitar todo lo que se pueda al inversor? Lo que pasa es que siempre hay servicios que hay que proveerle a estos proyectos. Entonces hay un servicio con agua y ahí se requiere técnicos de OCE. Hay un servicio con electricidad y ahí se requieren técnicos de UTE. Hay un servicio de fibra óptica y ahí se requieren técnicos de Antel. Y todo eso son un grupo de trabajo bastante amplio para poder ir definiendo. Después la firma de su lado tiene sus propios técnicos, pero además tiene empresas uruguayas de ingeniería contratadas para la ingeniería de detalle de la electricidad, del agua, de los efluentes, etcétera, etcétera. Después la parte más propia del data center es más tecnología propia de ellos, ¿verdad? Pasamos al otro tema enseguida, después de esta pausa. Seguimos en diálogo con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ahora lo que nos proponemos es hablar de esa otra noticia que marcó de algún modo el comienzo de la semana. Yo le preguntaba recién si empezamos por la buena o por la mala. ¿Esta del aumento de los combustibles es mala noticia? ¿Cómo la define usted? Bueno, a nadie le gusta, ¿verdad?, tener que ajustar los combustibles, y a este gobierno tampoco. Pero la verdad es que tampoco podemos vivir en un mundo mágico, ¿verdad? Vamos a eso. Tenemos ¿Sí? Un ajuste, un aumento muy fuerte del petróleo desde diciembre para aquí, que va en el marco de una buena noticia, porque hay que decirlo así. Han subido todos los que se llaman commodities, incluyendo los que nosotros exportamos, y han subido mucho: la soja, el arroz, la carne, la celulosa, están todos en alza, y esos commodities están en alza porque el mundo está en una situación de crecimiento de nuevo al final de la pandemia, pero también está en alza el petróleo, que va en la misma dirección que los demás commodities, y la verdad es que el aumento fue de más del 40% entre diciembre y fin de mayo. Pasamos de un petróleo que el barril Brent valía $50 a uno que vale 72. Entonces, la verdad es que no hay más remedio que asumir que el principal costo del combustible, que está conformado por el petróleo, se tiene que reflejar en la tarifa, porque si eso no lo hacemos,
lo que nos termina pasando es que desfinanciamos a ANCAP y también al Estado, que de alguna manera ANCAP es el accionista de ANCAP. Por ese lado justamente va la primera pregunta. Recordemos, lo que se dispuso esta semana es un aumento de 12% parejo para los combustibles en el precio al público, 12%. En abril y mayo el gobierno había postergado los incrementos, argumentando que estaba de por medio la situación económica generada por la pandemia, pero además como forma de respaldar, de apoyar a sectores productivos, particularmente la soja y el arroz, que se encontraban en medio de la cosecha. Fue una decisión política, pese a que las condiciones financieras de ANCAP y el precio del petróleo, como usted recién recordaba, imponían una suba. ¿Por qué ahora sí se aumenta? Bueno, porque todo tiene su límite, ¿verdad? Si ustedes ven los informes que nos ha mandado ANCAP mensualmente, cada mes son un poco más preocupantes. La situación de nosotros estimábamos al principio de mayo que la renuncia hasta ese momento, si no recuerdo mal, eran de $90 millones, iban a ser hasta ahora, y eso ya es un número muy, muy impactante tanto para la finanza de ANCAP como para la finanza del Estado. Uh-huh. O sea, que entonces, la respuesta ¿cuál es? ¿Se aguantó todo lo que se pudo? Sí, básicamente sí. De todas maneras, quiero recordar que no aumentamos todo lo que habría que haber aumentado. O sea, igual hay una, digamos, consideración de la situación que todavía sabemos que no es buena, con los famosos 3 pesos que después, si quieren, entramos en detalle. Pero nosotros, sí. El ajuste tendría que haber sido del orden del 18%, en ambos combustibles, en uno un poquito más, en otro un poquito menos, y terminamos decidiendo ir solo por el ajuste hacia la paridad de importación, que es el ajuste a lo que después podemos también profundizar, costaría un combustible importado puesto en plaza, y ese ajuste nos da el 12%. En particular, 7 pesos en la gasolina 95 y 5 pesos en el gasoil 50S. Enseguida vemos eso, pero a propósito del momento elegido para el incremento, usted habrá visto en redes sociales, varios remarcaron que la suba justo se produce cuando terminó la cosecha de soja a fines de mayo. Y sostienen entonces que en realidad el problema no era tanto la situación económica en general provocada por la pandemia, sino que se estaba priorizando a 2 rubros, la soja y el arroz. ¿Qué dice usted? No, bueno, la verdad es que son rubros que también nos importan a todos, pero la decisión es más general. Por suerte, tuvimos una muy buena cosecha de soja y de arroz. Estamos teniendo también un buen procesamiento de la celulosa, que esa no es tan safral. Y también le pega el gasoil y la carne también, y toda la actividad económica uruguaya está impactada por el gasoil, sobre todo, también un poco por la nafta. Se hace lo que se puede, o sea, aguantamos el tiempo que pudimos. Claramente era mejor poder pasar la cosecha, sin duda, pero no es solo por eso. Si fuera por nosotros, además, podríamos aguantarlo más tiempo. Lo que pasa es que los números no dan. A ver, enseguida vamos a hilar un poco más fino con el instrumento, la herramienta que se está utilizando ahora para definir los ajustes. Pero la crítica más frontal que se escuchó el lunes fue: están incumpliendo el compromiso de campaña de no aumentar los combustibles. A ese planteo, ¿qué responden ustedes? Bueno, yo creo que sí. Si uno lee el planteo en términos así de eslogan, puede tener razón, pero la verdad es que nunca se planteó que íbamos a vender los combustibles por abajo de su costo y perder dinero todos y tener un problema fiscal por eso. Cuando uno habla de bajar los costos de los combustibles, lo que está hablando es de bajar los costos nacionales de los combustibles. Y los costos nacionales de los combustibles no incluyen, evidentemente, el petróleo, ¿verdad? Cuando hablamos de los costos nacionales, lo que hablamos es tratar de ir resolviendo los problemas que hay en toda la cadena de combustibles hacia la mayor eficiencia en todas las eslabones, empezando por ANCAP, siguiendo por el resto de la cadena de distribución. También considerar algunos otros elementos como la mezcla de biocombustibles, como el fideicomiso del transporte. Todo eso, al final, como ustedes lo recuerdan bien, fue fruto de un trabajo que después de la ley de urgente consideración se lo encargó a una comisión de expertos y después al Ministerio de Industria, que generó un informe que, con el apoyo del Poder Ejecutivo, fue a la Asamblea General y que hablaba de un proceso gradual de reducción de los costos nacionales de los combustibles. No se puede hacer magia en esto, tampoco es cuestión de decir no voy a subir la tarifa
y tener un problema fiscal mayor del que ya tenemos en las arcas del Estado. Quizás lo que está de por medio, lo que está de por medio es un problema de comunicación, ¿no? Un problema de eslóganes de campaña, de simplificación del planteo a la hora del discurso en una campaña electoral, ¿no? Sí, pero eso siempre pasa en las campañas electorales. Pero lo que sí es cierto y es importante tener claro es que el mecanismo que estamos impulsando ahora, cuando el petróleo sube va a tener que subir el combustible, pero cuando baja también. Yo quiero recordar que desde el 2014 hasta el 2019 el combustible estuvo quieto y el petróleo había bajado desde $110 el barril hasta menos de 40. Y eso no se reflejó en la tarifa, se mantuvo, y por eso también en la campaña decíamos eso, cuando esto pase no lo vamos a repetir. Y ahora vamos a hacer un mecanismo que va a ir acompañando el precio del petróleo. Vamos a eso justamente. Para definir este ajuste se consideró por primera vez ese nuevo esquema de fijación de tarifas de los combustibles que surge de la Ley de Urgente Consideración y que procura alinear el precio de la venta al público con el PPI, el precio de paridad de importación. Primero vamos a aclarar ese concepto. ¿Cómo lo explica usted? Bueno, el precio de paridad de importación es el precio que tendría un importador que trae combustible derivado, refinado, o sea, por ejemplo, que trae gasolina, que trae gasoil, y que lo trae y lo internaliza en el mercado uruguayo y se hace cargo de todos los costos que la ley le obliga al combustible y lo vende. Entonces se hace cargo de los impuestos que correspondan, se hace cargo de la mezcla con biocombustibles que corresponde por ley, se hace cargo de los costos de la cadena de distribución y llega a un precio final. Ese PPI es entonces la vara que le queremos dar a ANCAP, es una vara, un baremo objetivo, o sea, tenés que ser competitivo, tenés que compararte con lo que costaría el combustible importado. O sea, no se dispuso la libre importación de combustibles, que era una de las posibilidades, pero sí se hace un ejercicio teórico de qué ocurriría si hubiera importación y entonces se compara los precios, se toma como referencia el precio al público que generaría un importador, dice usted. Sí. Eso es lo que se hizo cuando en la discusión parlamentaria no se aceptó la libre importación. Solamente el Partido Nacional la defendía con bastante desde el programa de gobierno. Algunos legisladores de otros partidos podían haberlo apoyado, pero la coalición no se puso de acuerdo. Sí se propuso este mecanismo alternativo, que es un mecanismo de competencia virtual, si se quiere. O sea, no hay libre importación, pero hay que competir con lo que un importador haría. Pero claro, hay todas las exigencias legales que hay que ponerle al combustible. Además, ANCAP tiene otras exigencias que no vienen por ese lado, que vienen por otras cosas que tiene que hacer y que le generan sobrecostos. Por eso dijimos, cuando le mandamos el informe a la Asamblea General en principio de febrero, que había que reconocerle temporariamente a ANCAP un sobrecosto de 3 pesos arriba de esa paridad de importación. 3 pesos es lo que da la cuenta hoy. En pesos puede ir bonificándose, que tienen que ver con cosas que ANCAP tiene que hacer y que le generan costos y los tiene que absorber. Una de ellas, probablemente la más importante, el subsidio del supergas. Otra de ellas es que ANCAP no mezcla lo que la ley le pide de etanol, que es el 5%, mezcla el doble, 9,8%, lo cual le genera otros sobrecostos. Y así sucesivamente una serie de cosas que hace ANCAP que le generan sobrecostos que a un importador teórico no le generaría, porque al importador no le pediríamos que haga otra cosa más que lo que la ley le pide. Entonces el esquema ahí está, el esquema que se ha establecido implica que en esta primera etapa se considera el precio de paridad de importación más un factor X, así lo llaman, que cubre o contempla esos sobrecostos de ANCAP. Eso que el gobierno hoy estima en 3 pesos por litro de combustible, ¿no? Esa es la fórmula a grandes rasgos. Sin embargo, en el incremento de esta semana solamente se tomó en cuenta el precio de paridad de importación, no la X, no ese sobrecosto. La ministra Azucena Arbeleche señaló que el aumento está relacionado con los precios internacionales del petróleo y que si se tuviera en cuenta los elementos que habría que agregar, bueno, la suba no hubiera sido de 12, sino 17% en el caso de la nafta, 19% en el caso de gasoil, lo que usted mencionaba recién. ¿A dónde voy con este resumen que acabo de hacer? A que en definitiva entonces hubo una decisión política, ¿no? Sí, efectivamente la hubo. Tampoco estamos afuera del mundo, todavía la pandemia no pasó.
y no queremos no quisiéramos un golpe tan fuerte, y bueno, se postergó lo de los 3 pesos, lo cual efectivamente tampoco arregla la finanza de ANCAP en un 100%. Tampoco arregla, no, las complica un poco más. O sea, le tira una carga adicional a las finanzas de ANCAP. Sí, por lo menos no es la carga del 19% de menos, es una carga del 5 o 6% de menos. Pero es verdad. Y entonces, estamos hablando de una decisión política, vuelve a resolverse con criterios políticos y no con esos criterios técnicos que se habían establecido para trabajar de ahora en adelante. Entonces, la pregunta es, ¿hay un cronograma para terminar de converger al nuevo diseño? La respuesta es, todavía no, va a ser durante este año probablemente. Todavía no hay un cronograma para funcionar con esas dos partes del mecanismo. No, sí ya pusimos la primera parte, que es la paridad de importación, la vamos a revisar mensualmente. Veremos ahí si varía. Tenemos por un lado la esperanza de que el petróleo se estabilice en torno a los 72, 70 dólares. Puede pasar que no, pero la otra parte la iremos poniendo en consideración en su momento. Ahora, cuando se presentó esa hoja de ruta de transformación del sistema de ajuste de los combustibles, justamente para bajar su precio nacional, uno de los énfasis que se puso fue que se procuraba la transparencia, que no hubiera discrecionalidad en la fijación de tarifas. Si la convergencia a la regla se sigue postergando, ¿no pierde credibilidad el objetivo de que las tarifas no sean un instrumento de la política económica? Bueno, a ver, en primer lugar, estamos dándole un paso hacia la mayor transparencia. Ahora vamos a guiarnos por la paridad de importación. Después vemos cómo hacemos con esos sobrecostos, lo cual implica un sacrificio para ANCAP, lo cual implica una pérdida que vamos a terminar viendo en el balance a fin de año y que tampoco nos gusta. Entonces, efectivamente, te agradezco la pregunta, es cierto, eso que tú planteas, pero también es cierto que todavía estamos en una situación compleja respecto de la pandemia, que esperemos se supere pronto, pero todavía no está superada y sería un poco, digamos, ingenuo pensar que podemos pasar de 0 a 100 en medio de este problema. No, así que sí, hay una decisión política de postergar, pero es una decisión política que va en una dirección y que la dirección es clara y está anunciada. No, porque la lectura que se hace es si lo que se propuso no era demasiado, ¿cómo decirlo?, abstracto, ¿no? Si el hecho de gobernar después no cambia los mejores planes, ¿no? Concretamente, si la regla no es dura, siempre podrán aparecer razones para apartarse de ella. Siempre habrá en el espectro político, entre los actores económicos, posiciones y opiniones sobre cómo debe aumentar o no el combustible, ¿no? Y eso era lo que se buscaba evitar. Sí, perfecto, pero también estamos estamos en un momento especial, queremos ir a una regla más dura, pero tampoco el gobierno puede dejar de leer las señales y sí, la realidad es que uno va en una dirección y se va acercando en la medida que puede y la realidad lo permite. Enseguida retomamos. Más preguntas, ministro, porque este ajuste de esta semana disparó discusiones de todo tipo, ¿no? Entonces, se sigue, usted decía recién, se sigue todavía en el criterio político de decisiones del aumento de precios de los combustibles. Me permito discutir un poquito eso. Se da un paso hacia la mayor transparencia, que es acercarnos y alinearnos con la paridad de importación. Eso no lo discutamos. Sí. Hay un plus de 3 pesos que todavía postergamos. Bien. Esa decisión de postergación es discrecional, pero no pongamos que se sigue con el criterio político en sentido genérico, porque vamos a ir a esto, que es darle más transparencia, primero. Y segundo, tampoco es esto que se está haciendo con un sentido recaudatorio, ni mucho menos, al contrario. Así que creo que hay un poco de discrecionalidad, pero hay mucho menos que antes. Eso es lo que quiero decir. Ahora sí, está bien. Hecha esa puntualización, de todos modos, la pregunta siguiente es, ¿funciona este esquema en el que se va? Porque sin aplicar todavía el factor X, o sea, aún haciéndole asumir pérdidas a ANCAP, solo teniendo en cuenta el precio de paridad de importación, Uruguay continúa teniendo en el surtidor precios del combustible caros en relación a otros países. Entonces, preguntaban varios oyentes esta semana, ¿cómo se entiende eso? Bueno, lo que pasa es que no hay magia, ¿no? Cuando los costos están, hay que reconocerlos y hay que irlos mejorando. No se puede decir,
vamos a tener combustibles baratos y vamos a tener un problema grande. Tenemos un problema con nuestra cadena de combustibles que tiene un montón de costos, que a esos costos hay que irlos atacando y hay que irlos atacando de a uno. Por eso la hoja de ruta era de 3 años y no del 1 de enero del 2021 ni del 1 de junio del 2021. Lo que sí es importante tener claro es que los componentes del costo en el combustible tienen hay muchos elementos en los componentes del costo, algunos que tienen que ver con el petróleo y con ANCAP, donde hay cosas que se pueden mejorar, como ya venimos hablando, hay sobrecostos que tiene ANCAP, también hay ineficiencias internas que el directorio de ANCAP viene trabajando fuerte para resolverlas, pero también hay costos en el resto del sistema. Por ejemplo, se ha decidido mezclar biocombustibles, los biocombustibles son mucho más caros y los nacionales todavía más para mezclar, y eso genera un par de pesos más de sobrecostos. Hay una cadena de distribución que es bastante cara si la comparamos con precios internacionales, hay impuestos, por supuesto, está el fideicomiso del transporte, o sea, hay muchos problemas que se pueden ir resolviendo, pero hay que irlos resolviendo gradualmente. Y todos esos son factores que están incluidos en el PPI, en el precio de paridad de importación, porque decíamos que ahora se están manejando solamente en base a ese concepto, ¿no? Sí, pero, bueno, eso es importante. Eso es una precisión importante que tenemos que hacer. Todos esos están incluidos en el PPI, sí, en el PPI al precio final. Entonces, hay dos lugares para trabajar. Uno es lo que pasa de ANCAP hacia adentro, puertas adentro, y eso es el precio PPI ex planta, o PEP, si queremos llamarlo, que también lo vamos a empezar a dictaminar periódicamente. Y en el resto de la cadena es la URSEA la que va a empezar a regular, la unidad reguladora, para lo cual hay una transición legal, porque hay contratos que estuvieron vigentes, que hay que ver cómo se hace, para que la URSEA empiece a poder dictaminar sobre el resto de la cadena y atacar los demás costos. Hay algunas leyes que hay que mandar porque el tema de los biocombustibles requiere un cambio legal. Entonces, todo ese proceso es un proceso, pero yo quiero decir una cosa: si no hubiéramos hecho nada de todo esto, no hubiéramos encarado este tema, que capaz que políticamente era lo más cómodo, hubiéramos tenido que hacer un aumento muy fuerte el 1 de enero y otro tal vez ahora, porque el precio siguió subiendo, con el mecanismo anterior, y nada de esto hubiera cambiado. O sea que estamos en un trabajo donde ahora estamos discutiendo estas cosas que nunca se discutían, las estamos discutiendo porque empezamos a entender de qué está hecho todo el problema de los combustibles. Sí, a ver, entonces, lo que está haciendo que los combustibles en Uruguay todavía sigan siendo caros es que incluso para calcular el precio de paridad de importación terminan pesando esos costos que el importador también tendría que asumir, como por ejemplo el margen de las distribuidoras, por mencionar un caso, o los impuestos, ¿verdad? Son los dos grandes factores, más allá de lo que pasa dentro de ANCAP, que están influyendo. Veo, por ejemplo, en el caso del precio máximo del gasoil, y después podemos poner las gráficas en la web, en el precio del gasoil, el margen de las distribuidoras hoy es 16%, ¿no? Correcto. Y el IVA es 18%. 18% del precio del gasoil es el IVA. El margen de las distribuidoras es 16%. Si vamos a la nafta super... Y el fideicomiso del transporte son 3,48 pesos más IVA, son 4 pesos y algo, anda cerca del 9% también. Sí, está bien. Yo estaba mencionando los factores más grandes. Si vamos a la nafta super, el margen de las distribuidoras y bonificaciones es 15%. Y el IMESI, atenti a este número, 48%. 48% del precio que paga quien consume nafta super, 48% es IMESI, ¿no? Entonces, ¿es ahí donde dice usted que hay que trabajar ahora? Hay que trabajar en los márgenes, seguro. Hay que trabajar en los impuestos. No vamos a trabajar ahora. Ustedes saben bien que estamos con una situación fiscal donde no hubo aumento de impuestos, pero tampoco puede haber disminución. El Uruguay tuvo un déficit fiscal de 5,8% el año pasado. Va a seguir teniendo un déficit elevado, seguimos gastando dinero extra más allá de los ahorros que se hicieron en la parte estructural de los gastos del Estado, hemos gastado dinero extra en el fondo coronavirus. No es un espacio para bajar impuestos esto, y podríamos discutir si lo ponemos en otro lado ese impuesto, pero el impuesto hay que tenerlo en algún lado. Y es mucho dinero el IMESI, ¿no? O sea, es mucho combustible, un porcentaje muy grande del combustible es impuesto.
Pero también está el tema de los márgenes de las distribuidoras. Hay cosas como... Sí, a ver, por ejemplo, en el Supergas, discúlpeme que lo interrumpa, en el Supergas el margen de distribución promedio y envasado es 64%. Y después está el IVA, que es 18%. Supergas. Correcto. Ahí tenemos problemas. Toda la cadena de distribución del Supergas también va a ser revisada por URSEA. La diferencia ahí es que hay un contrato que rige hasta el año que viene, hasta 2023. Con lo cual, modificar esa cadena de distribución va a llevar más tiempo. En el caso de los combustibles líquidos, los contratos que estaban vigentes están denunciados y estamos en proceso de hacer contratos distintos, donde ANCAP hace un contrato de suministro con las distribuidoras y no un contrato de distribución. Es decir, un contrato donde se compromete a entregar el combustible, pero donde no regula ANCAP todo lo que pasa después. En los contratos anteriores está todo regulado, desde la cantidad de estaciones de servicio hasta el reglamento de traslado a una estación, hasta cuántos son los márgenes y demás. Todo eso lo va a regular la URSEA justamente el 1 de julio. Nuestro plan es que empiece a regular la URSEA, aunque durante este año, mientras no se puedan hacer todos los estudios, probablemente sigan los mismos costos, la URSEA va a ir regulando todo eso también. Romina, de los mensajes de los oyentes, veamos alguno porque se nos termina el tiempo. Creo que el ministro entra en la próxima reunión virtual. Brevemente, ministro, hay un oyente que pregunta, los impuestos no se cambian, pero los biocombustibles son un costo a rever, dijo usted. ¿No es hacia donde va el mundo, hacia combustibles más saludables y ecológicos? Bueno, la discusión de los biocombustibles es mucho más grande y no nos va a dar antes de mi próxima reunión de Zoom. Pero lo que le puedo decir es que Uruguay eligió una forma de hacer los biocombustibles que es sumamente ineficiente y es cara. En el mundo estamos yendo hacia nuevos biocombustibles y mi ministerio lo ve con mucho entusiasmo, los biocombustibles de segunda generación que requieren una cosa que se llama biorefinería, que es a partir de aceite vegetal generar combustibles iguales que el diésel. En realidad el mundo no está yendo tanto para ahí, el mundo está yendo sobre todo para la electricidad en el transporte y para el hidrógeno, no tanto para los biocombustibles, porque los biocombustibles compiten con tierras para alimentos. Entonces, el biocombustible no es la primera elección para el futuro de la descarbonización. Además, en el ciclo del biocombustible no se eliminan todas las emisiones porque se gasta también combustible fósil para producirlo. Pero esa es una discusión muy grande. Lo que sí entendemos es que tenemos unos costos muy altos porque la ley uruguaya definió una obligatoriedad de mezcla del 5% y definió también que tiene que ser materia prima nacional y producción nacional. Todo eso hace que hoy tengamos, por ejemplo, el etanol a $2.100 el metro cúbico, mientras que en Brasil anda alrededor de los $600 el metro cúbico. Una diferencia muy, en aquel muy momento grande. Por todos los partidos, ¿no? Sí, perfecto. La estamos apoyando. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que nos importan. Por ejemplo, nos importa que en Bella Unión exista una fuente laboral estable. Pero a lo que quiero decir con esto es un sobrecosto. Claro. ¿Dónde pensamos que el impacto social es menor? Es en el biodiesel. Pensamos que en el biodiesel el impacto de no mezclar es mucho menor y las emisiones se van a compensar seguramente y con creces con la electrificación del transporte. ¿Por qué en el biodiesel es menos? Porque el biodiesel usa materia prima que es exportable toda, no pasa lo mismo con la caña de azúcar uruguaya. Entonces, en el biodiesel, que es soja básicamente y canola, no es un impacto fuerte si dejamos de comprarla para hacer biocombustible porque se va a exportar toda y a precios muy buenos. Además, estamos teniendo el récord de precios de estos oleaginosos, con lo cual también está subiendo el precio del biodiesel. O sea que ¿por qué? Porque esto se usa para alimentación en el mundo y tenemos demanda muy fuerte de Oriente de este tipo de cosas. Entonces, entendemos que el biodiesel no es una buena ecuación para el Uruguay. Pero esto es una discusión para otro día, con mucho gusto vengo. Bueno, entonces, por ahí es que a futuro está el trabajo para seguir bajando el precio interno de los combustibles. Ahora, termino preguntándole por el ajuste de esta semana y algunas discusiones que se han planteado. Dos concretamente, dos objeciones que se han planteado y que tienen que ver con esos factores que mencionábamos recién. El director del Frente Amplio en ANCAP, Walter Sosa, escribió en su cuenta de Facebook que el gobierno ignoró a la oposición que había propuesto establecer una mesa de acuerdo para evitar esta suba. Él dice, era posible disminuir el IMESI y de esa manera evitar castigar a la población. En plena pandemia sube 2 veces el IMESI en menos de un año y en menos de 6 meses 2 veces los precios del consumidor. Además dice, todavía se anuncia que vendrán ajustes todos los meses de ahora en adelante. ¿Qué dice usted sobre
esa solución. Porque en definitiva, por el IMESI se venía recaudando una cifra hasta ahora. ¿Por qué no se mantiene esa cifra de recaudación? ¿Por qué no se la reduce de modo de no pegar tanto en el precio? Bueno, primero que nada, el IMESI ahora esta vez no subió. Subió en enero, probablemente suba en julio porque sube semestralmente. Se ajusta con el IPC, no con el precio del petróleo, quiero aclararlo. El IMESI mantiene su valor real, ese es el objetivo del impuesto. No es relacionarlo con lo que vale la mercadería. La verdad es que es lo que decía antes, o sea, la decisión de bajar impuestos evidentemente corre por la cartera de Economía, pero no se estimó a nivel del equipo económico ni en el diálogo con nosotros de que fuera viable en este contexto donde el Uruguay está haciendo el gran esfuerzo de no subir los impuestos que hizo con el presupuesto, que si ustedes recuerdan, todos hablaban de que había que subir impuestos de alguna manera para cerrar el déficit con el que heredamos este gobierno, el 5%. Tuvimos la pandemia, hubo que aumentar el gasto, cerró igual en 5,8 y no en 6,5 como podría haber cerrado si tomamos en cuenta lo que se gastó en pandemia, porque hubo además un ahorro estructural, pero el paño no está, y eso nos informa la ministra de Economía, para subir impuestos. Tengo que corregirme, el IMESI sube solo en enero, no subió 2 veces como dice el director Walter Sosa. Él subió en enero cuando subimos el 6% en la gasolina, porque una parte de ese aumento fue el IMESI. Ahora, si la propuesta es bajar impuestos, ya les digo, la vemos muy difícil. Eventualmente la propuesta podría ser cobro de otra manera los impuestos, no es lo que estábamos manejando, además requiere ley. Pero mi pregunta es, ¿por IMESI se va a seguir recaudando lo mismo con estos nuevos precios de los combustibles? Sí. La recaudación total del IMESI por litro. Sí, los pesos por litro son los mismos con este nuevo ajuste. Es un número que se ajusta con el IPC. Por lo tanto, hoy pesa ese porcentaje, en algún momento pesó más, en algún momento pesó menos. Bien. ¿Por qué? Porque es un número que es más bien constante, digamos, aunque se ajuste con IPC, no es del todo constante, lamentablemente, pero es así. Bueno, porque hay otro impuesto en danza que es el IVA, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero el IVA corre sobre el gasoil. Bueno. Y en el gasoil, todos los que son empresas, o una enorme mayoría, lo descuentan. O sea que es un costo de otro tipo para la producción, ¿verdad? El IVA, como ustedes saben, la empresa lo puede descontar, tiene ciertas restricciones, pero se descuenta en su gran mayoría. Y por lo tanto es un impuesto que sobre la producción pesa mucho menos. Ahí en el IVA, en el gasoil tenemos otros problemas, pero no algo del porte del IMESI. Bueno, se lo pregunto teniendo en cuenta lo que planteaba esta semana Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto no es partidario de la suba del gasoil ni de la suba del supergas. Concretamente lo que se entiende es que ambos aumentos son negativos en este contexto. El gasoil pensando en la producción, pensando en el transporte, el supergas pensando en la calefacción, en el uso doméstico en esta época del invierno. Y cuando entrevistamos ayer acá al diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto, hacía una propuesta parecida, entre comillas, a la de Sosa, el director Frente Amplista de ANCAP, en cuanto a que, por ejemplo, no se aumentara la recaudación de IVA en los combustibles donde está. En la medida que el IVA es eso, es un porcentaje, ¿no? ¿Qué dice usted en ese sentido? Bueno, en primer lugar, mi cartera no se ocupa de esto y no me gustaría comprometer a otras carteras, pero lo que hemos discutido con el equipo económico es que justamente no estamos en condiciones de bajar los impuestos en general, dado la situación de las arcas fiscales del país. Estoy contestando por lo que ellos dicen y que creo que es notorio. O sea, creo que estamos todos de acuerdo que tenemos un problema fiscal que tampoco se puede agravar. Tuvimos la buena noticia esta semana de que se mantenía el grado inversor. Eso es muy importante porque eso requiere tener claro que nos estamos endeudando, que la deuda se paga con intereses y que si mantenemos el grado inversor los intereses son mucho menores y si suben termina teniendo un costo mayor. O sea que todo es un círculo vicioso, todo tiene que ver con todo. Es fácil decir acá hay que bajar el IVA, bueno, pero ¿dónde lo vamos a subir? Sería la pregunta para el Sebastián Cal. Entonces, no, la verdad, hay un planteo que es cargárselo, por ejemplo, al fondo coronavirus, que sea una contribución, un subsidio, una especie de subsidio, ¿no? Bueno, pero eso en el fondo es lo que te digo, eso es deuda, perdón que por el tuteo
a Emiliano, pues nos conocemos hace años. Eso es aumentar la deuda y que la pague el futuro de las generaciones futuras. Y al mismo tiempo, esa parece ser la propuesta general de la oposición. Esa, suban gastos, y después algún día se van a pagar. Bueno, nosotros queremos tener un gobierno responsable y queremos bajar ese déficit fiscal, porque a la larga tenemos que tenerlo todo claro. Si uno aumenta la deuda, también deprime el tipo de cambio y termina pegando también en la competitividad del país. O sea que, como decía hace un ratito, todo tiene que ver con todo. Pero eso ya es discutir la política económica más en general. O sea, no estaba sobre la mesa en esta oportunidad bajar impuestos, mucho menos en el caso del gasoil, bajar el precio del gasoil vía bajar el IVA, porque mayormente eso no tiene efecto, dado que para todas las empresas de transporte el IVA ese se descuenta. Entonces, bajar ese IVA, que después igual se va a descontar, sobre el gasoil no juega. En el caso del supergas, de consumo doméstico, no, ese IVA no se descuenta. Podrá jugar sobre el supergas. Estamos de acuerdo. Lo tenemos. ¿El próximo ajuste ahora, dentro de un mes? Lo vamos a revisar en un mes y veremos qué pasa. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva, cambiamos para otros temas.